El transporte urbano, la utilización del gas como medio para los medios de transporte, los precios y la masificación del mismo. En fin, es una agenda enorme la que vamos a desarrollar con Álvaro Chirinos, presidente del grupo ALESE. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chema? Encantado Buenos de días, estar contigo. gracias por estar con Buenos días. nosotros. Sí. Yo le preguntaba antes de ponernos en el micro si el transporte tiene solución o no, porque yo he visto tal cantidad de reformas del transporte, oye, que digo, por reformas de escritorio me da la impresión que son. Sí. De gente que no conoce lo que es un microbús. ¿Cómo ves eso? Efectivamente. No solamente microbuses, ¿no? Taxis, Etcétera, ¿no? combis, etcétera, claro, ¿no? claro. Pero sí tiene solución. Lamentablemente, lo que ha pasado los últimos 30 años en transporte público en Perú han sido parches. Y yo creo que con voluntad de la sociedad, con voluntad ejecutiva del gobierno, esto se soluciona no en 1 o 2 años, ¿no? Se puede solucionar en 5, pero solucionarlo bien, sobre todo para una ciudad como Lima, que ya frisa los 12 millones de habitantes, Claro. ¿no? ¿Qué hay que hacer lo primero? Lo primero es entender ciertos drivers y ciertas normas que hoy día son muy fáciles de implementar, que no se están implementando. Muy sencillas, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de masificación de gas natural vehicular, Sí. que es nuestro tema en transportes, el gas natural vehicular se vende en Lima desde el año 2007, con el primer grifo que apareció. Hoy día en Lima aproximadamente hay unos 230 grifos de gas natural vehicular, pero lamentablemente, y no me preguntes a qué burócrata se le ocurrió eso, la medida de venta del gas natural vehicular es metro cúbico, mientras que la medida de venta de las gasolinas y del diésel es galón. Tan sencillo como igualar la misma medida, y te vas a encontrar con una gran sorpresa, que mientras que hoy día la gasolina más barata, llámese la de 90, frisa los 14, 15 soles en cualquier estación de servicio, el galón de gas natural vehicular, llevado a esa medida, no a metro cúbico, no pasa de 5 o 6. Entonces, los ahorros por el uso del gas natural vehicular son monstruosos, pero si no le demuestras al usuario, siempre hemos tratado de lograr, que es la masificación del uso del gas natural vehicular. Así de fácil. ¿Y esta presentación con medidas distintas a qué se debe? Me imagino que en el año 2003, 2004, cuando se instala la primera estación de servicios de gas natural vehicular en Lima, me imagino que algún burócrata del Ministerio de Energía y Minas se le ocurrió, en lugar de llevar la medida del gas natural vehicular a galón, Sí. la seteó en metro cúbico, porque en esa época el GLP, también para transporte, se vendía en litros. Entonces hoy día tú, cuando vas a una estación de servicio, te encuentras con 3 medidas diferentes: GNV en metro cúbico, Sí. GLP vehicular en litro, gasolina y diésel en galón. Entonces el usuario no entiende la conversión, tan fácil como eso. Pero eso me suena, digamos, si hubiese mínima voluntad. En el artículo 5 ya lleva la medida del gas, del GLP, que está en litros, a galón. ¿Ok? Pero se les olvidó en esa misma norma, en ese mismo decreto supremo, incorporar también la medida del gas natural vehicular de metro cúbico a galón. ¿Se les olvidó? Te puede costar, pues, 100 hospitales de primera línea en cada región o en varias regiones. Independiente de Venezuela es el país que mayor antigüedad tiene parque vehicular. La antigüedad en conjunto de nuestro parque vehicular, que es un activo del Perú, porque su parque vehicular es un activo, por ahí se mueven pasajeros, bienes, etcétera, minerales, etcétera. Es un parque que tiene aproximadamente 14, 15 años de antigüedad. Es de los más viejos de la región. La renovación del parque ha estado de alguna manera supeditada a políticas del Ministerio de Economía mal diseñadas. En el año 2018 el ministro Tuesta, cuando estuvo el señor Vizcarra de presidente, tontamente le metió un impuesto selectivo al consumo, a la importación de vehículos.
por lo tanto el vehículo se alejó en precios de la posibilidad de la gente, de los peruanos, y ralentizó muchísimo la renovación de este parque, ¿no? ¿Se puede hacer un diseño de reforma de transporte con vehículos tan antiguos o una cosa tiene que ir de la mano con la otra? Son muchas cosas y tienen que ir de la mano. Otro tema interesante, por ejemplo, dentro de esta política de la reforma del transporte, que hay mucha bulla hoy día, por lo que el ministro Juan Silva de Transportes ha estado hablando con varios gremios, sobre todo con gremios de transporte público, ¿no? Y no se dan cuenta de una cosa, malamente las multas en el Perú, y puede ser uno de los pocos países del mundo que hacen eso, las multas municipales, policiales, etcétera, etcétera, a los vehículos que ruedan, van al vehículo, van a la placa, cuando en cualquier país del mundo van al conductor, porque el vehículo no comete la infracción, el vehículo es una máquina, quien comete la infracción es el chofer. Y hasta que no reseteemos eso como la piedra angular de una política adecuada de transporte público a favor de los transportistas y a favor de la sociedad, vamos a seguir entrando en estos problemas. A veces tú lees titulares en muchos periódicos: oye, tal combi debe 28.000 soles de papeleta, tal bus 15.000 soles de papeleta. El dueño, vas al registro y sale una persona pero quien comete la no infracción, de su casa ni caminando. Quien comete la infracción es el chofer, claro, no la máquina. Claro, comencemos por ahí. O por ejemplo, muchos municipios implantan fotopapeletas por excesos de velocidades. ¿A dónde van esas papeletas? Al vehículo, no al chofer. Claro. Cuando hagamos un parteaguas y las multas vayan al brevete, vayan al chofer, se construye una reforma de transporte con educación. Si tú me preguntas a mí, radical, ¿qué haría yo? Todas las multas de taxistas, microbuseros, combis, etcétera, las tiro a cero. Y comienzo de cero, otra vez, donde la multa vaya al chofer. Y si el chofer comete esas infracciones, lo paro, no lo dejo seguir trabajando, pero no lo dejo sin sustento. Lo meto en una escuela de manejo y va recuperando puntos que se le pueden haber restado en el brevete, como ocurre en cualquier parte del mundo, y sigue funcionando. Recordemos una cosa sustancial: los 250.000 taxistas que hoy día operan en Lima y los otros 250.000 taxistas a nivel nacional lo hacen porque están llevando sustento a sus casas. Claro. Si tú los rellenas de papeletas, fotopapeletas o etcétera, ¿qué estás haciendo? Estás empujando a gente a ser más informal, no le estás dando absolutamente ninguna ventaja para convertirlos en formal y lo dejas sin trabajo. Pregunta que le cae siempre a alguien o a un Estado o a un gobierno que pone reglamentos, pone cargas tributarias, etcétera, ¿qué sale más barato? ¿No poner la multa o cobrarla? ¿Sabes qué sale más barato? Para cobrar la multa es una burocracia enorme. O mejor dicho, Chema, ¿sabes qué sale más caro? Llegar a situaciones límites, como la que esta semana estamos viviendo, con amenazas de paro que te van a dejar a gente sin poderse transportar a sus puestos de trabajo o a sus casas. Eso te sale más caro. ¿Por qué? Porque no se entiende todavía cómo debe ser manejada una real política de reforma del transporte público. Facilísima, pero no la entienden. Y ningún ministro lo ha entendido todavía. Espero que Juan Silva lo entienda hoy día, ¿no? Porque va por acá. ¿Por qué no lo entienden o por qué no la quieren entender? No la entienden porque hay intereses que no conviene entenderla. No, yo no veo intereses. Populismo para que no. Yo creo que intereses. No es intereses, es la inercia de una normativa mal diseñada de cara al transporte público. Que va quedando ministro contra ministro, que va llegando y que no hacen un parteaguas y se dan cuenta nuevamente lo que te he dicho, tan fácil como eso. La máquina no comete la infracción la comete el chofer, entendamos eso. Y ahí se comienza la política, ahí vas a comenzar una verdadera revolución en transporte público, cuando entiendas eso. Corrupción hay mucha en materia de brevetes, en materia de multas, en materia de papeletas, cuando el Estado en general, sea el gobierno central, sean las municipalidades, meten multas a la máquina y no al chofer, y meten multas malamente, obviamente vas a contribuir a que haya corrupción.
parte de la política de transporte público que hemos planteado muchas veces, va en contra de la corrupción, haciendo las cosas como se deben. Fácil, es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil. Pero no queremos reconocer lo que es fácil a nivel del poder, porque tememos perder Mira, poder. la verdad que espero que ese gobierno... ¿Quién te consulta a ti? Tú eres un experto y eres un empresario, que tiene que ver con el Soy transporte. más que... soy empresario, ¿no? Eres un empresario. Nosotros... La pregunta es, ¿quién te pregunta algo? Nadie. Por eso tengo que venir a tu programa. Nadie. Por eso tengo que venir a tu programa. Estás en la calle, estás en el mercado, sí. Sabes cuánto cuesta una llanta, sí. Cuánto cuesta, cómo se llamaba antiguamente la reencauchadora, etcétera, porque tenemos una tremenda dificultad para ponerle precio a los pasajes, ¿no? Me consultan mis clientes. Por ejemplo, tus clientes. Me consultan los taxistas a que les vendo un taxi y me consultan mis amigos. Pero nunca ninguna autoridad me ha consultado nada de eso. Claro. Yo tengo exactamente 35 años metidos en el mundo automotriz. Sí. Comencé vendiendo un carro. Sí. Hoy día tengo una empresa que vende muchos vehículos. Claro. ¿Qué carro fue el primero que vendiste? El primer carro que yo vendí era un Yugo de Yugoslavia. No me digas. En el año es una 90. Exactamente. ¿Y qué tal? El Yugo era un carro que lo producían en Yugoslavia con patente de Fiat. Sí. Y me da mucha risa porque nosotros con un grupo de amigos tomamos la representación de esa marca Yugo para Perú y nos mandaron 20 o 30 carros, si no me equivoco. Y de repente nunca más nos mandaron un carro más, y cuando fuimos a ver qué pasaba, justo era la guerra de los Balcanes. Dios mío. Y la fábrica la destruyeron en un bombardeo, entonces se acabó la marca. Así comenzamos. Sí. ¿Ha entrado fuerte el carro chino? Mucho. Hoy día, si no me equivoco, casi el 30-35% de lo que está vendiéndose en Perú ya es de procedencia china. Es enorme ese porcentaje. Cada día crece más, además. No solamente de marcas chinas, propiamente dichas, sino marcas muy tradicionales, muy conocidas, que están llevando producción a China. Te digo una cosa, Tesla hoy día produce más carros en China que en Estados Unidos. Claro. China es la fábrica del mundo. Por lo tanto, yo calculo que los próximos 5 o 6 años, el grueso de los vehículos que se vendan a nivel mundial, de las marcas que quiera súper reconocidas, van a ser producidas en China. ¿Qué porcentaje dijiste? Hoy en Perú, el 30%, a nivel mundial. A nivel mundial, mira, yo creo que para dentro de 4 o 5 años, la mitad de la producción de vehículos en el mundo va a venir de China, ¿no? Un ejemplo es Tesla, ¿no? Dios mío, qué bárbaro. Tesla, la fábrica más grande del mundo que ha construido Tesla, no está en Estados Unidos, está en China. Y es un monstruo, ¿no? Gracias, Álvaro, por la visita. Gracias, Chema, y cuando muy quieras, amable. Estamos para conversar contigo. Este tema le interesa a todo el mundo, porque todo el mundo ve cuánto me va a costar el pasaje, me compro un carro o no me lo compro, qué facilidad de pago tengo, cuánto me va a costar mantenerlo. Parte de un tema muy sencillito, ¿no? ¿Cuánto me va a costar el pasaje en un bus que funciona a diésel? Cuando el galón del diésel hoy día frisa los 14 soles. Claro. Cuando el galón del GNB frisa los 5 soles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto me puede costar el pasaje en un bus a GNB o en un bus a diésel? Ahí comienza todo. ¿Cuánto GNB, cuánto gas natural tiene el Perú? Infinito, infinito. ¿Cuánto debería ser nuestro parque vehicular que funcione a GNB? Mi deseo, todo. ¿Se puede? Sí se puede. Álvaro, muchas gracias. Gracias, Chema. Hasta la próxima visita.